Señores, buenos días. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Buenos días, Buenos días, maestro. profesor. Buenos días, profesor. Buenos días, maestro. Buenos maestro. Buenos días. A ver, vamos a dar algunas prerrogativas a lo que vamos a trabajar el día de hoy, ¿ya? En primer lugar, se les hizo la advertencia de que la tarea se debe presentar los días jueves de 5 de la tarde a 9 de la noche. De tal manera que a partir de las 9 yo entro a mi correo y veo todas las tareas que dejan los alumnos de tercero, cuarto y quinto del Colegio Saco Oliveros, ¿ya? Para poder corregir de manera, digamos, ordenada y no se esté cruzando con otros lugares donde yo también presto mis servicios. Así que hemos dicho bien claro que los alumnos que presentan fuera de ese horario, su tarea es como si no estuviese habida, no estuviese presentada, ¿correcto? Así que, por favor, se les ruega que, para no tener problemas a la hora de evaluar, sea presentada la tarea en esa hora. Ya hay muchachos que han mandado su tarea a la 1 de la mañana, 1:30, hay uno que mandó a las 4 de la mañana. Entonces, eso evidentemente ya un poco que desordena pues la categoría de orden, valga la redundancia, de un trabajo, ¿ya? Bueno, acá tenemos nuestro registro a la mano, con el cual vamos también a evaluar a partir de este momento, ya de manera oficial, ya con notas que van a ser parte también de tu promedio, ¿ya? Como todas las clases, antes de empezar con nuestro material, nuestras diapositivas, vamos a hacer algunas preguntas en torno al tema que se estudió la semana pasada, ¿ya? Vamos entonces a interactuar. Se ruega, por favor, que no utilicen tanto lo memorístico porque eso no es determinante, sino el criterio, ¿ya? Lo que habíamos estudiado la semana anterior. A ver, Collantes, Erika, por favor, tu micrófono. Pamela, Collantes, Fuentes. Alumna Collantes, Fuentes, Erika, Pamela. Has entrado y no te está reportando. Se asume que es un 0. Último llamado a Collantes. Ya, bueno. El alumno Roda Salazar Elvis fue el primer alumno que me saludó. Presente, profe, aquí estoy. Ya, muy bien, perfecto. A ver, ¿cuál fue el tema de la clase anterior? Sobre el cual has hecho tu tarea y evidentemente has investigado, ¿no? Claro, profe, claro. Ya, ¿cuál fue el tema? Costos. Costos, muy bien, maestro. A ver, toda empresa necesariamente debe incurrir en costos, ¿no? Hoy día, por ejemplo, vamos a estudiar lo que es el trabajo como proceso, digamos, demográfico. Vamos a analizar lo que es la población económicamente activa, lo que es el desempleo, los tipos de desempleo que hay en una economía. Y previamente vamos a estudiar un complemento de la clase anterior que se llaman los ciclos económicos. No solamente complementos, sino que además este tema sirve para entender por qué se producen las crisis, ¿no? Hoy, por ejemplo, está de moda hablar de que el Perú está en una recesión, que la economía mundial está en una recesión, y eso hay que entenderlo, ¿no? O sea, ¿por qué hay ciclos? ¿Por qué hay crisis? ¿Cuáles son las causas que la generan? Tanto endógenas como externas, todo tiene un porqué, ¿ya? A ver, Elvis, nuevamente conéctate. Te voy a preguntar, dime, cuando uno habla de costos, cuando uno habla de función de costos, menciona la clasificación tradicional, ¿no? Que es hablar de los costos fijos y los costos variables, ¿no es cierto? Los costos fijos y los costos variables. De tal manera que a partir de esta teoría uno puede saber lo que es el costo total, el costo medio, el costo marginal, entre otros. Entonces, la pregunta es la siguiente, Elvis. ¿Cómo se define un costo fijo? Y dame un ejemplo. El costo fijo determina el margen de ganancia, creo.
determina el margen de ganancia. Claro, es una parte del costo medio, ¿no? Del costo total por unidad. Ya, pero en sí, lo que te pregunto es, ¿qué es un costo fijo? Yo te voy a poner un ejemplo, a ver. Ya, bueno. Tienes una barbería, una peluquería que ha estado cerrada casi 100 días, ¿no? Recién esta semana están ya empezando a operar de manera libre, ¿no? En esos 100 días, si tú no has cerrado el negocio, o sea, si no has dejado de confiar en ese negocio, has tenido que seguir pagando local. O sea, el dueño local ha ido cada mes a cobrarte, ¿no? El mes respectivo, ¿no? El costo respectivo, pero tú no vas a decirle, pero señor, ¿por qué me va a cobrar si no estoy trabajando? Igual tienes que pagarlo. Entonces, ese alquiler va a ser un costo fijo. ¿Por qué? ¿Por qué se considera un costo fijo? Porque hay cambios en la economía. Ya, pero o sea, de manera estructural, ¿por qué se le considera un costo fijo? Porque no va a depender de cuánto estás produciendo. Por ejemplo, esa peluquería ya estos días tiene gente, ¿no? Por ejemplo, viernes, sábado, fin de semana se llena, hay más gente que otros días. Y evidentemente se va a tratar de recuperar todo lo que ha dejado de recibir, ¿no? Digamos, en meses anteriores. Entonces, eso significa de que necesariamente va a haber una erogación, pues no una erogación permanente. Ya, está bien, no hay problema. Lo que yo evalúo es el criterio, ya, no la memoria. No. Está bien, hijo, Ah, ya. bueno, gracias. A ver, Bexabe, ¿quién es Bexabe? Cuno, Alexandra. Sí, maestro. Levantaste la mano, me parece muy bien. Vamos a hacerte una pregunta, ¿ya? Así como hay costo fijo, también se habla de los costos variables, ¿no? ¿Qué representan los costos variables? ¿Cómo los podemos entender? Em, ya, vendrían a ser aquellos que, a pesar del plazo del tiempo, ¿Ya? cambian, varían su precio y eso. Cambian con la Como por producción. ejemplo, los insumos, los suministros. Ya, muy bien. Por ejemplo, a ver, si tú pones, no sé, pues un negocio de confección de vestidos, ¿no? La tela va a ser un costo variable. ¿Por qué? Porque la tela va a variar dependiendo del precio de la materia prima con la que se va a hacer. Ya, y Y si va, depende de la producción también. A más vestidos ujú, que hagas, más tela debes comprar, ¿no? Y si la empresa sí, está cerrada, por ejemplo, has tenido tu taller cerrado 3 meses, en esos 3 meses no has debido comprar tela, pues ¿qué vas a comprar tela si no estás produciendo? Por eso se llama costo variable. O sea, el costo variable puede ser cero si la empresa no produce nada, pero no hay costo fijo cero. O sea, el costo fijo es independiente del volumen producido, ¿ya? No hay problema. A ver, está bien, apaga tu micro, hija, gracias. Concreto nomás, ¿ya? A ver, el alumno Samillán Burgos, Ángelo. Samillán, no ha entrado a clase, está como ausente, queríamos verificar. A ver, Mejía Borga, Raiza, Yadira. Buenos días, maestro. Buenos días. A ver, señorita, una pregunta simple, ¿ya? Resta con tu criterio, no con la memoria, ¿ya? A ver, dime, hay un costo que se llama costo marginal, ¿no? Así se llama, costo marginal. Sí. ¿Cómo se define ese costo? O sea, a ver, Tu criterio, hijita, tu criterio. ya. O sea, ese lo que te costó, o sea, el último producto que hiciste. Muy bien, la última unidad, ¿no es cierto? Por eso que las empresas, cuando deciden precios, lo hacen en función no a lo que cuesta cada unidad, sino el costo de la última unidad, ¿no es cierto? Si tú vas a un restaurante, Sí. creo que pusimos ese ejemplo y muchos más, siempre cuando pidas un plato a la carta va a ser mucho más costoso que un plato del menú, ¿no? Se entiende claramente, un Ujú. lomo saltado a la carta es más precio que un lomo saltado del menú porque los costos marginales son diferenciados. Muy bien, muy bien, me parece muy bien que la gente esté respondiendo. A ver, Frisia, ¿es Frisia Lisset Capillo? Profesor, buenos días. Buenos días, muy bien, señorita. A ver, hay empresas que evidentemente a la hora de fijar sus precios, creo que son todas,
deciden de acuerdo a lo que le ha costado producir cada unidad, lo que nosotros llamamos comúnmente el costo medio, ¿no? O sea, el costo unitario. Ahora, el costo unitario permite que el empresario sepa cuánto va a ganar o de repente cuánto está perdiendo, ¿no? O sea, ve su margen de ganancia, básicamente, y también sirve para fijar el precio de venta y el precio de mercado. A ver, con tus palabras, ¿qué diferencia hay entre precio de venta y precio de mercado? Profesor, disculpe, pero es que la última parte no la entendí muy bien. Mi internet está un poco bajo. Ya, ¿cuál es la diferencia entre, es tu audio, entre precio de venta y precio de mercado? ¿Cuál es la diferencia conceptual? Por ejemplo, cuando tú vas a, no sé, a Metro a comprar mermelada, ¿no? Ahí en el envase, en el anaquel dice 9 soles, ¿no? Profesor, ¿me escucha? Si te escucho, a ti no hay ningún ¿Me problema. escucha? Yo te escucho. Profesor, ¿me escucha? Sí te escucho. Ah, ya, ahora sí. Ah, ya. El precio de venta viene a ser el precio que la empresa pone a un producto, pero el precio de mercado ya vendría a ser más el IGB, la contribución que puede hacer al Estado mismo por vender su producto. Muy bien, claro. O sea que el Estado también participa dentro del precio, ¿no? Finalmente, como tú dices, el IGB es el impuesto que tiene más peso, ¿no? Dentro de la estructura de impuestos que el Estado cobra, ¿no? Está bien, ¿ah? Perfecto, muy bien, muy bien. A ver, Sí, profesor, gracias. vamos a la última participación. A ver, hay que ser democráticos. A ver, Antonella Núñez. Antonella, buenos días. Profesor, buenos días. A ver, hijita, dime, hay un costo que se llama el costo fijo medio, ¿no? Te voy a recordar, el costo fijo medio es el costo fijo por unidad producida, o sea, por cada unidad que tú generas en tu negocio, hay un costo en salarios, por ejemplo, en alquiler, en seguridad, lo que son costos fijos, ¿no? En algunos casos. Hay una característica del costo fijo medio que a medida que la producción va aumentando, el costo fijo medio se va reduciendo. Es más pequeño el costo fijo medio a medida que la producción aumenta. Entonces, este ejemplo que voy poniendo, esta introducción, es para que tú me respondas lo siguiente. ¿Por qué es conveniente que las empresas produzcan en masa, o sea, en grandes volúmenes, que producir en pequeñas cantidades? Por ejemplo, tú has visto los comedores populares, ¿no? Los restaurantes populares venden el menú incluso a 3, 4 soles, ¿no? Pero comparado con un restaurante pequeño, el precio es 3 veces más. O sea, ¿por qué esa diferencia? Porque cuando compran por más cantidad los suministros o la materia prima es menor y al hacerlo todo junto o sea, gasta menos. Muy bien, o sea, no es que tengan menos precios, sino que como la escala de producción es masiva, entonces es más barato, ¿no? Tener una unidad. Por ejemplo, los taxistas ahorita tienen un problema. Generalmente en un taxi podían entrar hasta 6 personas, digamos, ¿no? Así que hacían una chancha, hacían su taxi y se iban 6 personas en un carro. Pero ahora, según la norma sanitaria, solamente pueden entrar 2. O sea que el taxista está gastando lo mismo llevando 2 personas o 6 personas, pero su ingreso es menos, ¿no? Porque evidentemente la idea está en tener un ingreso más alto, por eso que hoy están cobrando mucho más. O sea, ¿te das cuenta? Ese es el efecto que tiene el costo fijo medio, ¿ya? Muy bien, muchachos, así vamos a trabajar todas las clases, vamos a escoger siempre 5 alumnos, 6 alumnos y hacemos una especie de evaluación para ver más o menos cuál es la idea del tema, ¿ya? A ver, vamos a empezar a compartir nuestra pantalla. Vamos a empezar con nuestro temita, que es la introducción, pues evidentemente al concepto de trabajo, al concepto de factores de producción, pero previamente vamos a explicar en este fondo, ¿no? Púrpura, lo que es el ciclo económico, ¿ya? El ciclo económico, evidentemente, es un elemento contundente, ¿no? Para interpretar la actividad económica de un país. A ver,
La palabra ciclo normalmente se refiere a un periodo de tiempo, ¿no? Se refiere, digamos, a un proceso, ¿no?, temporal que se genera en las economías de un país. Por ejemplo, en nuestro ciclo económico a comienzos de año no era el mismo al que tenemos a esta mitad de año, ¿no? Hace 6 meses, ¿no?, todos pensábamos en el colegio presencial, pensábamos de repente tus padres en el sueldo fijo que llevábamos a casa, pero ahora ya no es así, ¿no? Ese ciclo se ha caído, ¿verdad? Nadie puede decir que hoy está mejor que hace 6 meses, ¿no? Claro, por ejemplo, imagínate específicamente una empresa, a ver, una empresa funeraria hace 6 meses no tenía las ventas que hoy tiene, ¿no? Hay muchas empresas funerarias que han tenido que contratar más personal, contratar más empleados, ¿no? Comprar más insumos, porque imagínate, hoy la cantidad de fallecimientos en el Perú es atípico, ¿no? La cantidad de mortalidad que hay en el Perú. O sea, los ciclos económicos evidentemente condicionan, ¿no?, el proceso económico de un país. Determina la fotografía, ¿no?, de ese proceso económico, ¿no es cierto? Entonces, en esa idea, el ciclo económico se define tal como aparece en el recuadro. Ya saben, muchachitos, hacemos la observación que tienen que tratar de copiar algo, ¿no? Alguito de lo que por ahí se está resumiendo para que tengas una forma de presentar tu cuaderno, ¿ya? Bueno, ¿qué es un ciclo económico? Vienen a ser las fluctuaciones, o sea, las variaciones, ¿no? Los ascensos y los descensos, podemos llamar así, que se producen en la actividad económica agregada. Cuando uno dice actividad económica agregada, se refiere a la actividad económica conjunta, ¿no?, para toda la economía de un país. Acuérdate que la teoría económica tiene dos partes, ¿no? Una parte se llama la microeconomía y la otra parte se llama la macroeconomía. Entonces, yo hago una pregunta al auditorio. ¿Qué tipo de enfoque es el ciclo económico? Obviamente es un enfoque macro, ¿verdad? Porque se refiere no a la situación de una empresa, de un hogar, ¿no?, de una industria, no, se refiere a la situación de toda la actividad económica a nivel nacional, ¿no? Esa sería, y también a nivel internacional, porque nuestra economía está relacionada con otros países, ¿verdad? Bueno, observa el gráfico, observa el plano cartesiano que hemos ahí intentado plotear, ¿no? Intentado dibujar. Observa que en la ordenada está el PBI. ¿Alguien sabe qué es el PBI? ¿Le subo un punto? A ver, Es el Producto Bruto Interno. Ya, Pacheco, ya te escuché, muy bien, ya, perfecto, tienes un punto, gracias. Es el Producto Bruto Interno, pero en términos ya de definición, viene a representar el valor de la producción nacional, de la producción geográfica durante un año, ¿no? En el PBI hay 4 variables fundamentales. Va a estar el consumo, o sea, lo que nosotros gastamos en la canasta familiar, va a estar la inversión privada, ¿no? O sea, lo que los empresarios hacen para que sus negocios funcionen. Va a estar también el gasto del gobierno, o sea, el gasto público, ya sea en mantener los servicios que da el Estado, mantener a la seguridad ciudadana, la salud, la educación, todo lo que representa, pues, el gasto gubernamental. Por ejemplo, ahorita el gobierno va a negociar con las clínicas privadas para que las clínicas privadas dejen de cobrar tanto a las personas que están infectadas. Entonces, el gobierno va a tener que subsidiar, va a tener que gastar en ese tipo de servicios, ¿verdad? Ese es gasto del gobierno. Y también va a estar las exportaciones. ¿Por qué las exportaciones? Porque es la producción interna que nosotros colocamos en el mercado mundial, ¿no es cierto? Eso es PBI. Y en el eje de las axisas, observa, estamos definiendo el tiempo, porque los ciclos económicos, ¿verdad?, tienen una condición, van a ser, digamos, temporales, ¿no? Los ciclos económicos van a ser también asistemáticos, en el sentido que varían de acuerdo a una determinada serie de tiempo. Bueno, observa esa recta amarilla que nace más o menos a un 30% del PBI. Esa línea amarilla creciente que tú ves ahí es la tendencia económica normal. A ver, una pregunta. ¿Qué significa que esa línea amarilla sea una tendencia económica normal? O sea, imagínate que el país funcionara de esa manera. ¿Eso qué estaría significando? ¿Alguien me podría decir?
Por favor, a ver, alguien. Una estabilidad económica, más o menos. Aarón Cocidos, muy bien. Pero hijo, está bien, gracias, gracias, tu respuesta está muy bien, pero vamos a reforzarla, ¿ya? A ver, apaga tu micrófono, gracias. Claro, es más que una estabilidad, es la tendencia de crecimiento que debemos tener todos los años. O sea, la pregunta es, ¿por qué el PBI debe aumentar todos los años? Porque también la población va aumentando. Si la población va aumentando, se necesita satisfacer más familias, se necesita satisfacer más deseos, ¿no? Un bienestar hay que satisfacerlo y eso genera que la economía tenga obligatoriamente que crecer cada año. Pero eso no siempre va a ser así. Por eso que la economía tiene ciclos. Observa, por ejemplo, esas curvas que tienen un sentido ondulatorio, ¿no? La curva primero ha caído, luego la curva ha llegado a un ascenso, luego llegó a una cima, llegó a un punto más alto y luego empezó la caída. Donde dice depresión, la economía llega al punto más bajo y luego nuevamente empieza a la recuperación, ¿verdad? La economía peruana, por ejemplo, ahorita está más o menos en la tercera fase de la recta amarilla, donde dice recesión, ¿no es cierto? Estamos ya en esa etapa donde hay una caída muy grande de la producción, generando desempleo, generando una serie de consecuencias, ¿no? Ojalá que no lleguemos tan rápidamente a la depresión. Pero la depresión nunca es eterna, pues en algún momento vamos a salir de la depresión, ¿ya? Entonces vamos a ver cuáles son las características que tiene esas curvas que hemos planteado en la pizarra, ¿ya? Primero son recurrentes. ¿Qué significa que el ciclo económico sea recurrente? O sea, que es un ciclo constante. Siempre habrá una etapa del ciclo económico. Hoy la economía mundial, como es una pandemia, ¿no verdad? Es un problema pan, significa total, significa que toda la economía está en crisis a nivel mundial, ¿no? De repente hay países que han tenido más éxito enfrentando la pandemia, por ejemplo Nueva Zelanda, ¿no? Y hay países que han tenido un fracaso radical en la pandemia, por ejemplo nosotros, pero eso no significa de que Nueva Zelanda no tenga un ciclo. Todas las economías están sujetas de manera constante a tener una fase del ciclo económico, recurrentes, ¿no? En segundo lugar, dice, tienen diferente amplitud. ¿Qué significa decir que tengan diferente amplitud? O sea, que los ciclos van a estar condicionados a una demora, a un tiempo. Hay ciclos que duran 2 años y medio, como es el ciclo que vamos a tener en este momento, o que ya tenemos, ¿no? Hay ciclos que duran, por ejemplo, de manera pues más amplia, duran 7, 8 años, ¿no? Y también hay ciclos que duran hasta 40, 50 años. Eso dependerá, pues, evidentemente, de qué tipo de soporte o estabilidad un país pueda tener. Además, tienen diferente intensidad, ¿no? A veces dura más la recesión que la recuperación, o a veces es más bonito tener expansión que recesión. Eso dependerá de la intensidad que tenga el ciclo, ¿no? Además, el ciclo tiene forma. Observa que la forma siempre son ascensos y descensos, subidas y caídas, ¿verdad? Hay una forma ya definida. Y además están concatenados. La palabra concatenado significa que están relacionados, están unidos, porque tú no vas a decir que la crisis significa que la economía se va a expandir. Al contrario, la crisis significa que la economía va a entrar a una recesión, ¿no? Esa es la idea. A ver, etapas. Las etapas son fáciles de memorizar. Simplemente viendo la gráfica podemos entender que el ciclo, primero está la cima, pero la cima con S, porque usted sabe por conocimiento diccionario que hay cima con S cuando estás abajo y cima con C cuando llegas al pico más alto, ¿no? En este caso nosotros estamos en la cima con S, en el punto del fondo, ¿no? En el punto más bajo, el punto de cambio inferior que un ciclo puede tener. Luego de esa cima, luego de esa palabra que está de moda, de esa meseta hacia abajo, entre comillas, vamos a empezar la expansión, ¿no? La expansión significa necesariamente un crecimiento de la riqueza, ¿no? La economía empieza a producir más, a generar más empleo, a generar más consumo, a generar más inversiones, a exportar más. Ese es el ciclo expansivo, ¿no? Luego vamos a llegar al auge, ¿no? El auge viene a ser, pues, el punto más alto, el pico al cual la economía debe llegar. Por ejemplo, hay países que han crecido, pues, 11, 12% al año en PBI. Ese es un crecimiento brutal.
Es un crecimiento donde la inversión, la exportación se ha disparado tanto que la economía empieza a fortalecerse, a desarrollarse mucho más, porque al crecer la economía también puede desarrollarse, ¿no? Pero observa que el auge se detiene, ¿no? Mira, parece que el gráfico estuviera vivo. Y ese auge luego empieza a disminuir, ya se nota un desequilibrio en algunas variables como el consumo, la inversión, los precios, el empleo, ¿no? La propia producción, que va a generar el inicio de una crisis. La crisis significa un cambio de auge a recesión, ¿no? De agua caliente en el invierno a agua fría, ¿no? En el verano de agua fría a agua caliente, o sea, los cambios radicales que genera, pues, evidentemente la actividad económica. Y luego de esa recesión, evidentemente vamos a llegar, pues, a un punto más bajo, ¿no? Que va a generar una cima nueva en el país con ese, que se llama la depresión, ¿no? Ustedes, por ejemplo, han estudiado en el curso de Historia Universal de HU, han estudiado, por ejemplo, lo que es la crisis de 1929, ¿no? A ver, una pregunta para, a ver, la alumna Valeria Rodríguez. Prende tu micrófono, Valeria Rodríguez Poma. Maestro, buenos días. Ya, a ver, has estudiado Historia Universal, ¿verdad? Sabes que hay un año que es el año más trágico de la economía mundial, que fue el año 1929. ¿Por qué le llaman el año más trágico hasta el momento de la economía mundial? ¿Te acuerdas qué pasó ese año? Ya, no hay problema, ¿ya? Estamos evaluando también porque la economía es interdisciplinaria. Está bien, hijita, está bien, no hay problema. A ver, Angelisandro Manrique. La caída de Bolsa de Valores de Estados Unidos. Buenos días, hijo. Buenos días, maestro. Ya, a ver, tranquilo. ¿Cuál es la respuesta? La caída de Bolsa de Valores de Estados Unidos. Ya, a eso le llamaron, bueno, fue el punto de inicio de la crisis, ¿no? Le llamaron el crack, ¿no? Sí. Se le llamó Sí, el el crack crack, del 29. que generó una depresión que hasta ahora, bueno, no se ha conseguido, pero dicen que si no se toman las medidas adecuadas, esto que falta del año y el próximo año puede ser mucho más grave a nivel mundial. Ahorita, ¿cuál es el país que tiene más infectados y más muertos por el virus? Es Estados Unidos, ¿no? Sí. Estados Unidos es el campeón mundial en todo, ¿no? Y eso evidentemente refleja que si la economía no colapsa, y porque no hay de por medio de unas medidas adecuadas, ¿no? Puede generar una depresión mucho más grave. O sea, la depresión es más grave que la recesión. En una recesión el PBI cae 5%, 6%, pero cuando ya empieza a caer 12%, 20%, ya son caídas estrepitosas que se van a manifestar, pues, en que cuando vas a buscar trabajo te dicen que no hay. Y si ya lo tienes, al día siguiente dejas de tenerlo, porque el problema está en las capacidades económicas de un país, ¿ya? Está bien, está bien, me ha sorprendido el aula. A ver, el ciclo, luego de la depresión, vamos a generar las variables, ¿no? Mira, dentro del ciclo o de la actividad económica, se habla de 3 tipos de variables. Están las variables procíclicas, ¿no? Pro significa a favor, o sea, positivas. Las variables anticíclicas, anti significa que son en sentido opuesto, y las variables acíclicas significa que no se relacionan, a es el prefijo negativo, no se relaciona o de ausencia, ¿no? Con el ciclo económico. Las variables procíclicas son aquellas que están relacionadas directamente con las etapas de un ciclo económico. O sea, te lo digo en cristiano, si el ciclo económico está en ascenso, estas variables también están en ascenso. Si el ciclo económico está en descenso, en caída, estas variables también empiezan a caer. Por ejemplo, ahí te presentamos el ingreso nacional, o sea, los sueldos, los salarios, ¿no? Las ganancias de las empresas. Si la economía está en expansión, si la economía va a llegar al auge, la gente tiene mejores salarios, ¿no? Estamos mejores pagados, las empresas tienen más ganancias, ¿no? Los que alquilan casas van a tener más clientes a quien alquilar. O sea, la economía empieza a expandirse, ¿verdad?
Eso sería, pues, evidentemente un efecto de carácter procíclico. Otro sería, por ejemplo, el nivel de precios, ¿no? Claro, no hablando de inflación, sino de precios que se van haciendo más rentables, ¿no? Por ejemplo, una época de crecimiento del consumo en el Perú es fin de año, ¿no? A fin de año los centros comerciales están llenos, Gamarra revienta de gente, las tiendas de artefactos venden más, pero también los precios, ¿no? Empiezan a subir. Los que son criadores de pavo, los que son avicultores, saben que en esa época sus precios pueden ser más rentables, ¿no? Los que fabrican banderas, ¿no? El próximo mes van a tener más clientes, ¿no? Porque el mes de las fiestas patrias, y el próximo año van a tener más clientes todavía, porque como vamos a tener bicentenario, prácticamente vamos a tener que vestirnos ya de rojo y blanco, ¿no? Entonces, todo esto evidentemente es una situación que hace que esas variables sean procíclicas. Las utilidades. A más crecimiento, las empresas ganan más, la gente consume más, se genera más empleo. Si tu barbería le va bien, abres un segundo local y vas a generar trabajo para más muchachos. Entonces, esas variables se llaman procíclicas porque van a favor del ciclo, van en sentido directo al ciclo. En cambio, las anticíclicas van en sentido inverso. O sea, cuando el ciclo está en subida, estas empiezan a bajar. Y cuando el ciclo está en descenso, estas empiezan a subir. Por ejemplo, a ver, ahí dice los inventarios. Bueno, si no lo has entendido, lo que está a la derecha es más grave todavía, stocks. ¿Tú has escuchado, por ejemplo, cuando en la tele ves un comercial que dice Saga Falabella este fin de mes va a ser una liquidación de stocks, ¿no? Toda la ropa de invierno en diciembre la rematan con 80% de descuento. Y la ropa de verano en abril, ¿no? Le rematan también con ese mismo porcentaje. Bueno, se llaman stocks a los bienes que se almacenan, a los bienes que obviamente están en inventario. O sea, es la producción que, digamos, no se ha vendido. Por ejemplo, mira, los centros comerciales en estos días, el Megaplaza, el Plaza Norte, han abierto su puerta nuevamente. Pero lo que están vendiendo ahorita no es producción nueva. Lo que están vendiendo es la producción que tenían que vender en el mes de marzo, ¿no? O sea que han habido muchos stocks. Y lógicamente, si la economía está en una recesión, está en caída, los stocks están subiendo, porque se deja de vender. Si tú dejas de vender, entonces tu almacén va a estar repleto de productos que no se venden, ¿no? Por eso decimos que el stock es una variable anticíclica, ¿no? El desempleo, obvio, pues. Si la economía está en expansión, está en ascenso, va a haber más trabajo. Y si hay más trabajo, el desempleo disminuye. Pero si la economía está en una recesión, hay una caída del PBI, el desempleo va a subir. O sea, ¿te das cuenta? Una baja, la otra sube. Una sube, la otra baja. Esas son variables que se llaman anticíclicas, ¿ya? Y luego vienen las variables acíclicas. ¿Por qué se les llama acíclicas? Porque evidentemente no están relacionadas con el sentido que tenga el ciclo. O sea, son independientes de la etapa que tenga el ciclo económico. El ciclo puede estar en expansión o puede estar en una recesión, en una caída, pero esas variables pueden subir o bajar independientemente del ciclo. Básicamente, las variables acíclicas vienen a ser las variables exógenas, ¿no? O sea, las variables que son relacionadas con el sector externo. Por ejemplo, las exportaciones, ¿no? Las exportaciones dependen mucho no de lo que nosotros acá vamos a producir, sino cómo está la economía del otro país, ¿no? Ahora, todos sabemos que la crisis económica de hoy es mundial. O sea, no es de Perú ni de Brasil, es de todo el mundo. Entonces, yo sé perfectamente que este año y el próximo nuestras exportaciones van a descender. Pero evidentemente las exportaciones dependerán no tanto de un ciclo, sino de cómo está la economía del otro país, ¿verdad? Las inversiones que hacen también los países, sobre todo ricos, en los países que se llaman pobres. Por ejemplo, nuestra minería, ¿no? Es una actividad fundamental para generar ingresos, pero las inversiones mineras que hay en nuestro país, las más fuertes, son inversiones extranjeras. Entonces, las inversiones extranjeras evidentemente van a depender no tanto del ciclo, sino de la cuestión ambiental, ¿no? De la cuestión ecológica, ¿no? De las protestas sociales. Hay todo un conjunto, muchachos, de determinantes, pues, para la figura del ciclo, ¿ya?
Hoy día vamos a mandarle obligatoriamente ya los videos de cuarto año secundaria, así que si ustedes nuevamente ven la clase, van a tener para copiar lo que tenemos ahí en la pizarra, ¿ya? A ver, vamos ahora a... Uy, ay, ¿qué pasó? Ah, ya, listo, se movió. La estructura del trabajo en el Perú, que es en realidad el tema para nuestro día, ¿no? Aunque ahí se ha filtrado una definición, bueno, que tiene que ver con los aspectos de responsabilidad de los trabajadores, ¿no? De ver por derechos y deberes que tengan sus hijos, ¿no? Sus familiares. Pero vamos al tema fundamental, que es la estructura poblacional del país. Parece un esquema bien resumido, es un esquema bien determinado, pero vamos a analizar cada uno de ellos, ¿ya? Empezamos de arriba hacia abajo, ¿ya? Y luego vamos a empezar a preguntar, empezar a interactuar para que alguna duda se pueda aclarar, ¿ya? A ver, población total. Vamos a la idea del empleo sobre población total, ¿ya? Diego Sebastián Lineal Rojas, buenos días. Lineal Rojas, Diego Sebastián. Buenos días, profesor. Buenos días, muy bien. A ver, te hago una pregunta de geografía humana, ¿ya? ¿Sabes lo que es la geografía humana, no? La ciencia que estudia las poblaciones y los cambios de la población. La economía y la geografía son muy vinculadas, ¿no? Es más, hay geografía económica, por ejemplo, ¿no? La economía depende mucho de los datos geográficos. La naturaleza es un factor de producción, donde los elementos geográficos como el suelo, el subsuelo, el dominio marítimo, el espacio, ¿no? Hasta la estratosfera, el espacio aéreo, tienen que ver con las cuestiones geográficas, tiene que ver con el clima, tiene que ver con las fuerzas motrices, ¿no? Entonces, eso es un elemento importante. ¿Qué población tenemos actualmente? Claro, de manera aproximada. A ver, Diego. ¿Desapareció Diego? ¿Lineal? Lineal, Diego Sebastián. Población intermedia, profe. Ya, no, pero está bien, pero la población en número, ¿cuánto aproximadamente somos? No me diga la cifra exacta porque ahora eso cambia todos los días, ¿no? Pero más o menos, ¿qué población absoluta tenemos? Desconoce la cifra, ya, muy bien. No hay problema. A ver, Joaquín Rafael. Sí. ¿Cuál es tu apellido, Joaquín Rafael? Valenzuela Vázquez. Perdón, hijo, disculpa. Valenzuela Vázquez. Ah, Valenzuela, tú eres de Barranca, ¿no? Ya, muy bien. Del año pasado eres, ¿no? Sí. Ah, ya, o sea, ya nos conocemos, ya. No, no hay problema, ya. Contigo vas a responder al toque. A ver, dime, más o menos, ¿qué población tenemos en la actualidad? Aprox, ¿no? 31 millones. 31 millones, ya. Bueno, esa es la información que tú has recibido. Mira, la población es un estimado que ha hecho el INEI, ¿no? Al 31 de marzo de este año estaba en 33.750.000 habitantes, de los cuales más o menos hay unos 3,5 millones que viven en otros países. Eso significa que aquí en el Perú quedan más o menos unos 30 millones, ¿no? Porque la población peruana y la población que vive en nuestro país más la que vive en el mundo civilizado, ¿no? O sea, las que viven en el extranjero, ¿no es cierto? Esa sería la suma poblacional. Ya está bien, papá, está bien, perfecto, apaga tu micro. A ver, según el esquema, muchachos, les voy a recomendar algo, ya que ustedes me han demostrado que son hasta el momento el aula más rápida. A medida que yo vaya dando información, como tú estás haciendo tu esquemita ahí en tu borrador, anda llenando la información que te voy a dar, ¿ya? ¿Correcto? Porque hay muchos datos que los hemos puesto así de manera solapada, de manera escondida, para que tú puedas más adelante investigar. A ver, la población total se divide en dos partes, ¿no? Hay una parte que se llama la PEC, ¿no? PEC, y la otra parte se llama, está a la derecha, la PEN. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, PEC significa población en edad de trabajar.
Repito, población en edad de trabajar, ¿ya? Ya, ese es el significado de la sigla. Ahora, ¿cuál es el significado económico? La población en edad de trabajar es el conjunto de personas que ya están en condiciones de por lo menos buscar empleo. Por lo menos deben estar buscando empleo. ¿Me dejo entender? ¿Quiénes son esa población? Bueno, según las cifras que maneja el INEI, es la población que tiene desde los 14 años hasta los 65. ¿Por qué a partir de los 14 años? Bueno, por dos razones. Primero, razones orgánicas, ¿no? A esa edad ya hay ciertas condiciones físicas, intelectuales para ejercer un empleo, aunque no es lo adecuado, ¿no? Pero está ya definido así por la OIT, la Organización Internacional del Trabajo. ¿Y por qué 65 años? Porque 65 años es la edad en que en el Perú la gente tiene que ya pasar al retiro, o sea, tiene que jubilarse. Cuando son hombres, 65, cuando son mujeres, 60, ¿no? O sea que la población en edad de trabajar, como no distingue el género, simplemente se va hasta los 65 años, ¿ya? Hay muchas señoras que tienen 62 años, deberían estar jubiladas, pero aún siguen trabajando, porque consideran que la pensión que van a recibir, ¿no es cierto?, es menos del salario que hoy pueden estar ganando. Generalmente, cuando tú te jubilas, la pensión que vas a recibir es menos del salario que ganas actualmente. O sea, si yo gano ahorita 1.000 soles, ¿no? Cuando me jubile no voy a tener ahorita 1.000 soles de pensión, es mucho menos, ¿no? Por eso que hay mucha gente que prefiere seguir trabajando hasta que la pelona se lo lleva, ¿no? Hasta que por ahí alguien lo pueda recoger. Y la otra población que está a la derecha se llama la población en edad de no trabajar, la famosa PENT. ¿Por qué se llama población en edad de no trabajar? Porque esa es la población que ya no debería ni siquiera estar buscando empleo. O sea, la pregunta es, si en la PEC están los peruanos de 14 a 65 años, ¿quiénes van a estar en la PEC? Obviamente los menores de 14 años, ¿no? O sea, la población infantil. Y los mayores de 65 años, o sea, la población senil, ¿no? La población senil o la tercera edad y la población infantil van a ser la población en edad de no trabajar. Bueno, en un país llamado Perusalén, ¿no? En un país de fantasía llamado Perusalén, eso sí sería real. Pero en un país concreto, un país informal, un país chicha como nosotros, eso no se cumple. Entonces yo le voy a preguntar y le voy a poner un 18 al alumno que me sustenta esto, ¿ya? A ver, ¿quién es Romero Yair? Buenos días. Romero, ¿vives? Romero Yair. Sí, profesor. Buenos días. Buenos días. A ver, hemos dicho que la población en edad de no trabajar es inferior de 14 años y mayor de 65. Bueno, se entiende que ellos ni siquiera deben estar buscando empleo, porque al ser infantes o niños deberían estar, ¿no? Digamos, custodiados por sus padres. Y después de 65, ¿para qué trabajar si tienes una pensión, no? Pero en el mundo real se cumple eso aquí en el Perú. No, profesor. ¿Por qué? Porque Dame tu argumento y un algunos, ejemplo si quieres, no hay problema. a ver, porque algunos no tienen familia o algo así, o se quedan Ya, en la calle. hay una PEA, entre comillas, que yo le llamo la PEA Kicks, ¿no? La PEA Thomas y sus amigos. La PEA Los Bayardigans, ¿no? Creo que ya me entiendes este lenguaje que estoy usando. Porque Sí, si yo digo los Bayardigans, estamos hablando de los niños, ¿no es cierto?, que están trabajando. O sea, los niños, Tarón, ¿no? Pablo, toda esa gente sale a trabajar porque, mira, la economía está en una crisis muy fuerte. Es más, antes de la pandemia, aquí en Lima, habían cerca de 40.000 hogares donde los niños eran jefes del hogar. Los niños eran los que batuteaban la economía de la casa, ¿no? Y ese niño, pues, de 8 años, 10 años, no estaba en un salón de cuarto de primaria, estaba en la Plaza 2 de Mayo, ¿no es cierto?, lustrando zapatos, ¿no? Siendo vendedor ambulante. Todo eso, pues, era consecuencia de tener una economía tan colapsada, ¿no? A ver, sí, profesor. ya, está bien, hijo, ya, está bien. Tienes una opinión, no hay problema. Apaga tu micro, Ok, papá, gracias. A ver, ya. Allinson,
Villanueva, buenos días. Buenos días, maestro. A ver, una pregunta. Has levantado la mano, obviamente sé que tu respuesta va a ser la adecuada. Aparte de ese factor que hemos dado, ¿por qué crees que no se cumple el concepto de población en edad de no trabajar? O sea, los menores de 14 y mayores de 65. Los menores de 14, bueno, eso vendría a ser por la falta de ingresos también, o también por la falta de preparación que nos han dado en las familias, ya que sin la preparación no se le pudo dar un buen ingreso y tuvieron que, debido a esa causa, la única opción a trabajar. Y aparte que hay muchas familias que son disfuncionales, ¿no? O sea, Sí, ¿entiendes, no? O sea, el niño tiene que ver por sus hermanos menores porque la mamá no le alcanza lo que recibe, el papá es un desgraciado que abandonó la familia, entonces hay todo un conjunto de elementos que se juntan, pues, ¿no? Para tener esa situación, ¿no? A ver, ya, está bien, perfecto, muy bien. Ya, Vargas, Tamani, Ya, yo, profe. ya, y Buenos en el días. caso de los ancianos, ¿por qué no se cumple tampoco? Yo, yo diría por la necesidad y porque realmente no tienen a dónde ir y necesitan subsistir de alguna manera. Ya, bueno, está bien. Ya tú, por ejemplo, habrás visto lo que pasó hace ya casi un mes y medio, cuando hay una plaza que se llama la Plaza de Hacho, ¿no? Donde se hacen corrida de toros. Y la municipalidad ha tenido que llevar a las personas, sobre todo de la tercera edad, a esa plaza para que ahí coman, duerman, porque están en abandono. Bueno, eso se llama indigencia, ¿no? Pero aparte también, si tú estás jubilado, tienes una pensión, hay mucha gente que gana 300 soles al mes. O sea, 300 soles al mes, estamos hablando de 10 soles diarios, es un menú. Y las medicinas, y la vivienda, y la ropa, y todos los gastos de la canasta de consumo. Ese es un problema social que genera que a la tercera edad veamos todavía muchas personas en las calles, ¿no? Trabajando en empresas, anda a la parada, ahí en el mercado de frutas, y vas a ver a viejitos de 70, 80 años que están estivando, están llevando el peso que llevan es mayor al peso que ellos tienen. O sea, las leyes de Newton en la física se van al diablo. ¿Por qué? Porque es gente que tiene que sobrevivir, pues, ¿no? Está bien, papá, está bien, ya te apunté ya, no hay problema. A ver, ahora viene, Gracias. mira, observa la PEC, ¿no? La PEC era la población en edad de trabajar. La población entre 14 a 65 años puede ser de dos clases. Está la PEA, que es la que nos interesa, ¿no es cierto? La población económicamente activa, y esa vamos a verla después, y al lado derecho está la PEI. Bueno, si PEA es población económicamente activa, ¿qué será la PEI? La población económicamente inactiva. ¿Y por qué se llama población económicamente inactiva? Porque evidentemente la población que está en edad de trabajar, pero que evidentemente pues no sale al mercado laboral o se le descarta también del mercado laboral. Por ejemplo, ahí están los inactivos plenos, ¿no? Inactivo pleno se le llama pues a las personas como por ejemplo los estudiantes, ¿no? Que simplemente reciben ayuda de sus padres, ¿no? Hay muchachos que tienen 25 años y no trabajan porque están estudiando una carrera y los padres están obligados a darles alimentos, ¿no? No hay ningún problema. Están, por ejemplo, los religiosos, ¿no? Están los religiosos, a pesar que trabajan en sus parroquias, pero no se les considera como activos a nivel económico. También están ahí, por ejemplo, las Fuerzas Armadas. Pues, pero los militares acaso no están en las calles, no están en la frontera, está bien, pues, pero el trabajo de un militar o de un policía incluso no está considerado como PBI, o sea, no está considerado como riqueza, por eso lo llaman inactivo pleno. No es que sea inactivo físicamente, sino inactivo para la definición laboral de trabajo, ¿no? Van a estar también ahí, por ejemplo, los rentistas, ¿no? ¿A quiénes se llaman rentistas, así con R? A las personas que viven de sus ingresos, o sea, tienen propiedades, tienen algunos bienes que los rentan, los alquilan y generan ingresos. Pues hay personas que tienen 10 carros y los alquilan a taxistas, y imagínate, cada carro a 100 soles diarios son una luquita diaria, 1000 soles, que para ellos va a ser mucho dinero. Y van invirtiendo y van capitalizándose. Es gente que está con una suerte tremenda, pero no es parte de la población laboral de un país, ¿verdad?
Y también están ahí, por si acaso, algo que es un poquito fuerte, ¿ah? Yo lo voy a decir, pero vamos a ver cómo lo entienden, y por ahí de repente alguien me lo puede explicar. Está un grupo social que se llama el lumpen, ¿no? El lumpen se le llama así a las personas que viven de manera, entre comillas, normal, tienen buenos ingresos, pero ¿de dónde vienen esos ingresos? De las actividades fuera de la ley, de las actividades que están penadas, o sea, de los delitos, ¿no? Hay jóvenes que tienen 21 años, 22 años y son raqueteros. O sea, tienen un auto, tienen una moto, pero no hacen taxi, sino asaltan con ese carro, ¿no? O tienen una mototaxi. Ustedes han visto en la televisión, las mototaxis son las que más ahora están raqueteando. O de repente hay chicas de buena presencia, ¿no? Pero que están dedicadas, pues, a ser tenderas, ¿no? O sea, se van a Ripley y se guardan una colonia, se prueban ropa y se van con la ropa puesta. Entonces, todo eso, evidentemente, es parte también de la inactividad plena para efectos laborales, ¿no? Y al lado derecho tenemos lo que se llama el desempleo oculto, ¿no? O sea, desempleo oculto se le llama a las personas que quieren trabajar. O sea, quieren trabajar. Ellos dicen, yo quiero trabajar, pero no salen a buscar empleo, ¿no? O sea, no es que no tengan la actitud, vamos a llamar con P, la actitud física, mental, no la tienen, pero no salen a buscar empleo porque consideran que todavía no es el momento, ¿no? Tú le preguntas a una chiquita de 20 años que estudia en la Católica, hijita, ¿tienes capacidad para trabajar? Mira, allá al frente, en esa farmacia, necesitan una vendedora. Ella dice, no, todavía no quiero trabajar porque, si bien es cierto, tengo la capacidad, pero mi familia me apoya en mis estudios. Esa gente se llama desempleo oculto, ¿ya? Por si acaso. Bueno, vamos ahora a lo que es la PEA, ¿ya? Lo que es la PEA. La PEA es la población económicamente activa, es la fuerza laboral efectiva que tiene un país, ¿no es cierto? Se divide en dos grupos, ¿no? Están los ocupados, o sea, los que ya tienen trabajo, los que están ya con una chamba determinada, y también están los que se encuentran en el desempleo abierto. Desempleo abierto, así se le llama, o simplemente se le llama tasa de desempleo. Tasa de desempleo. Bueno, expliquemos qué significa desempleo abierto. El desempleo abierto, a diferencia del oculto, ese que está a la derecha, el que no quiere trabajar porque su religión se lo prohíbe, ¿no? Tiene dos partes. Están los cesantes y también están los aspirantes. ¿Cuál es la diferencia? El cesante es la persona que ya trabajó, pero que hoy está desempleado. ¿Por qué? Porque o lo han despedido, eso ha pasado mucho en esta época, o en su defecto ha renunciado a su trabajo, ¿no? Se le llama cesante. Por ejemplo, hay casos, tengo el caso de una señorita que yo conozco, que era anfitriona en un casino, y los casinos, tú sabes muy bien, ya no están trabajando. Entonces, es más, no van a trabajar hasta el próximo año. Entonces, ella trabajaba ya 7 años en el casino, tenía todos los beneficios, pero la empresa le ha dicho, señorita, suspensión perfecta. ¿Qué significa suspensión perfecta? O sea que no va a trabajar hasta el próximo año la van a volver a llamar para que trabaje, pero durante este tiempo no se le va a pagar ni un sol, ¿no? Eso se llama suspensión perfecta. O sea, la chica no queda despedida completamente, solo la suspenden, le ponen tarjeta amarilla, ¿no? Esa gente se llama cesante, porque la señorita, pues, ahorita no va a estar de brazos cruzados. Esa señorita está que vende mascarillas, ¿no? ¿Sí o no? No sé, pues está que vende ropa en la calle, ahora ustedes han visto en las calles hay más ambulantes, ¿no? O está buscando trabajo en otro lugar. Esa persona se llama cesante, ¿ya? Cesante, porque ya tuvo una experiencia laboral anteriormente. Y luego están los aspirantes. Se llaman aspirantes a las personas que por primera vez salen a buscar empleo. O sea, son personas que nunca en su vida han trabajado. Generalmente son los más jóvenes, ¿no? Entonces, un muchacho a los 18 años, por ejemplo, al ver que en la casa la situación está un poco crítica, dice, no, tengo que ayudar a mi viejo, así que voy a salir a buscar trabajo. Ese muchacho que sale a buscar empleo, me dejo entender, por primera vez se le llama aspirante, ¿no? En cambio, el cesante ya tuvo una experiencia anterior. Esto, por favor, vayan entendiéndolo, porque cuando me vean otra vez ya en HD, sin pantalla, vamos a preguntar, ¿ya? Cesante y aspirante. Ahora, los ocupados, o sea, los que ya tienen trabajo.
Los ocupados van a ser de dos clases. Van a estar los adecuadamente empleados, ¿no? Y también van a estar los subempleados. Ahora, profesor, ¿cómo diferencio yo si estoy adecuadamente empleado o estoy subempleado? Bueno, la diferencia está en las horas que uno trabaja y los ingresos que se reciben. Aunque más pesan los ingresos que las horas trabajadas, ¿correcto? Te voy a explicar por qué. Mira, para estar adecuadamente empleado, la persona debe tener por lo menos, ¿no?, un trabajo donde desempeñe por lo menos 35 horas a la semana. Si trabaja por lo menos 35 horas semanales, se le va a considerar adecuadamente empleado, ¿ya? Y además, debe tener un ingreso que cubra la canasta básica de consumo, ¿no? La canasta básica de consumo es un precio, es un costo que va a depender mucho de la composición familiar y también va a depender de la zona en la cual viva esa familia, ¿no? Claro, porque tú sabes que en el Perú, y de repente los que han viajado saben, los costos de vida son diferentes, ¿no? Por ejemplo, Arequipa es una ciudad cara, ¿no? En Arequipa un menú te cuesta 12 soles para arriba, ¿no? En cambio acá hay menú hasta de 6 soles, ¿no? En Huaraz los precios son más bajos que en Lima, entonces vas a tener una diferencia de costos para calcular la canasta familiar. Entonces, para muchos, la canasta básica de consumo, bueno, es lo que dice el INEI, debe estar ahorita casi en 2.000 soles. O sea, si un trabajador gana 2.000 soles para arriba, se le considera adecuadamente empleado. ¿Cuánta gente en el Perú hoy está adecuadamente empleada? Eso ha bajado bastante, ¿eh? No debe pasar del 25%. Es decir, de cada 4 peruanos hay uno que se encuentra adecuadamente empleado. Inclusive, hay unos trabajadores que son adecuadamente empleados que le llaman trabajadores a part-time, o sea, a tiempo parcial. A part-time significa que trabajan poco tiempo, ¿no? Pero tienen un buen ingreso, ¿no? Por ejemplo, hay señoritas que, bueno, vienen de la clase alta, son anfitrionas en grandes empresas, y por estar un par de horas en un evento ganan 200 euros, 300 euros, ¿no? O sea, están bien remuneradas. ¿Y trabajan cuánto? 6, 7 horas a la semana y no trabajan más y no quieren trabajar tampoco más porque el ingreso que tienen es suficiente. Esa gente se encuentra adecuadamente empleada, ¿ya? Y luego vienen los subempleados, ¿no? Los subempleados, obviamente, son las personas que están por debajo de los niveles de empleo adecuado. El mismo nombre lo indica, ¿no? Sub significa por debajo. Entonces, los subempleados son personas que trabajan, si son visibles, ¿no? Su empleo visible, trabajan menos de 35 horas a la semana. O en su defecto, trabajan más de 35 horas, pero su ingreso no cubre la canasta básica de consumo, lo cual los obliga a buscar otro empleo, ¿no? Por ejemplo, yo soy, profesor de un colegio del Estado, ¿no? Y tengo un ingreso muy bajo. Entonces, en lugar de que en la tarde me vaya a mi casa a preparar clases, me voy a trabajar a otro colegio estatal, ¿no? Y en las noches encima doy clases a domicilio. Entonces, no tengo vida familiar. Entonces, esas personas se consideran subempleadas porque están obligadas a trabajar más tiempo porque el ingreso que tienen es muy exiguo, no es muy escaso. En el Perú, pues, los subempleados son más o menos la mitad de la población económicamente activa, ¿no? De cada 2 peruanos, 1 está subempleado, ¿no? Y el otro se llama el subempleo invisible, ¿no? Bueno, subempleo invisible se le llama a las personas que tienen un trabajo, ¿ya? No importa cuánto ganan, no importa el ingreso que tengan, sino son personas que evidentemente, pues, trabajan en algo en el cual no se han preparado. O mejor dicho, están sobrecalificados en la actividad que están realizando, ¿no? Bueno, un ejemplo, a ver, imagínate que yo trabajaba como administrador de un restaurante de lujo, ¿no? En San Isidro. Era administrador de empresas, graduado en la Universidad de Lima, ¿no? Pero el restaurante que me ha dicho, chao, nos vemos porque no hay trabajo, no hay clientes, están cerrados los restaurantes. Entonces, ese señor que es gerente o ha sido gerente, ¿qué hace para sobrevivir? El carrito que se compró para su familia, ahora lo está usando para hacer colectivo, ¿no? Está sobreviviendo esa persona, ¿sí o no? O sea, un taxista, un colectivero que sea administrador de empresas, está de repente ganando muy bien.
De repente le va bien, hay gente que le está yendo muy bien, pero sin embargo está subempleado de manera invisible. ¿Por qué? Porque está disfrazando, entre comillas, el desempleo que tiene, ¿verdad? Y esa es una condición también fundamental, ¿ya? Ya en la grabación les van a dar a ustedes la idea sobre el manejo, pues, ¿no? De este trabajito que evidentemente estamos planteando, ¿ya? Bueno, entonces ya tenemos la idea sobre los conceptos de población, unas 3 preguntas y pasamos a trabajar la parte práctica, ¿ya? A ver, Crisel Fernanda, buenos días. Crisel Fernanda, buenos días. Prende tu micro, por favor. Si no lo prendes, se asume que estás ausente y no se te va a considerar como nota, ¿correcto? Crisel Fernanda. Bueno, no hay problema. A ver, nuevamente Capillo, que vi que levantó la mano hace un instante. Capillo Castillo. Profesor. Muy bien. Profesor, le escucho. Es la actitud que se debe tener, ¿ya? No blanquearse, no noiquearse frente al profe, ¿ya? ¿Correcto? Presencialmente nosotros somos una autoridad en el aula, pero ahora que estamos distantes, también somos autoridad, ¿correcto? Y estás recibiendo una clase, creo yo, muy contundente, muy generosa, así que aprovechen eso, muchachos, ¿ya? A ver, Capillo, dime, según lo que hemos explicado, ¿en el Perú hay más adecuadamente empleados o hay más subempleados? Hay más personas que están subempleadas. Claro, hemos dicho que es casi la mitad de la PEA, ¿no? Casi la mitad. Ahora, ¿a qué crees tú que se deba el subempleo en el Perú? Es que la mayoría de las personas que viven en el Perú, que trabajan en el Perú, la mayoría no, con el dinero, con sus ingresos que tienen, no solventan sus gastos en familia, o sea, su canasta familiar básica, porque normalmente en el Perú se habla de que la gran parte de la población tiene hasta más de un empleo por debido a que no satisface sus necesidades con el dinero que está digamos, ingresando a su familia, de acuerdo a su trabajo, pues. Muy bien, muy bien. Y aparte, hemos dicho que hay un subempleo que se llama invisible, ¿no? El subempleo invisible son las personas que están maquillando su desempleo trabajando en cualquier cosa, pero trabajando en cualquier cosa de repente están recibiendo mejores ingresos. Mira. Sí, profesor. Dime. De hecho, yo escuché cuando estaba en academia, en vacaciones, varios profesores que tenía nos comentaban que varios de sus compañeros que ellos tenían, que eran ingenieros, que habían salido de universidades prestigiosas, por motivos de que no encontraban empleo o era muy bajo el sueldo, entonces se dedicaban a ser taxistas o sea, cosas que realmente te sorprendían, porque nos comentó sobre un ingeniero y que estaba siendo taxista porque ahí tenía mayor ingreso. Ahora, tú dirás, el profesor Peter Cuyán me explica economía muy simple, muy elemental. Bueno, yo tengo ya 35, 36 años dictando el curso. Yo empecé a enseñarlo desde que era un estudiante de economía. O sea, yo, por ejemplo, no soy un docente formado en la carrera de educación, ¿no? La docencia le he aprendido en la cancha, o sea, en un aula, ¿no? Y ahora a través de una computadora. Pero evidentemente, ¿por qué lo hacemos? Porque mucha gente considera que los ingresos que se obtienen en una actividad reemplazan a los ingresos que se pueden haber obtenido en otras actividades. Hay un 2% de médicos en el Perú que no están en un hospital, han puesto su restaurante, han puesto su negocio, ¿no? Porque evidentemente mucha gente a veces cambia el sentido, pues, de lo que de repente se habían preparado, ¿no? Muy bien, te felicito. A ver, Profe, ¿me escucha? ¿Sí? Disculpe, es que me estuvo llamando, pero tuve problemas con mi micro. Ya, no hay problema, hijito, no hay problema. No hay ningún problema, ¿ya? Cuando hay problemas con el micro, se acepta. A ver, ahí tenemos entonces, ahí tenemos la naturaleza y el trabajo. A ver, vamos a empezar a explicar algunos conceptos sobre los recursos naturales, completando los espacios en blanco. Así que, cuando yo diga los términos, los van colocando ahí en su
su compendio, si lo tienen físicamente, o si no, ya en la grabación van a sustentarlo, ¿ya? A ver, dice ahí, los recursos, acá, los recursos, ¿correcto? Los recursos, acá, naturales se dividen en, pones aquí, renovables y no renovables. Ya, una pequeña explicación. Renovables son los recursos que se van reproduciendo permanentemente, o sea, no se agotan de manera inmediata, ¿no? Por ejemplo, ¿no? La leche es un recurso renovable, ¿no? Tú sacas la leche de una vaca, al día siguiente vuelves a sacar y tienes permanencia, ¿no? En cambio, no renovable es un recurso que se agota al primer nivel de explotación, ¿no? Por ejemplo, el petróleo es un recurso no renovable, ¿no? Los minerales son recursos no renovables. Entonces, hay de por medio algunas diferencias de manutención y de equilibrio del medio ambiente, ¿no? Hoy se habla de un crecimiento económico responsable. Tú puedes crecer mucho en la economía, pero depredar, ¿no? O malgastar tus recursos naturales. A ver, en la pregunta 2, para completar, a ver, acá dice, las fuerzas motrices, ¿ya? De motor, motrices, de motriz significa movimiento, son energías que se utilizan para realizar el trabajo, o sea, la faena, ¿no? La labor, la obra, muy bien. Tales como, vamos a poner un par de ejemplos, a ver, la energía solar. La energía solar es una fuerza motriz, ¿no? Hay calculadoras solares, ¿no? Por ahí hay una empresa china, Xiaomi creo que es, que produce celulares, Huawei, Xiaomi se llama, que está produciendo un teléfono, un smartphone para tener batería solar. Es muy complicado porque evidentemente la energía hidroeléctrica, ¿no? Tiene más contundencia que la energía solar, porque es más mecánica, ¿no? La energía hidroeléctrica también sería un ejemplo. Pero vamos a poner otra vez, la energía eólica, ¿no? Eolo, usted sabe mitología, eolo es el dios del viento, ¿ya? El viento permite, pues, evidentemente, el movimiento de los molinos, ¿no? De la navegación, por ejemplo, ¿no? A través de las velas, ¿no? Está, pues, la energía eólica. Está la fuerza de los animales, está la energía nuclear. Cuando lleves química, pregúntale a tu profe qué cosa es la fisión nuclear. Y te va a decir que es la combinación de los recursos, digamos, explosivos para aplicarse, pues, a la energía nuclear, ¿no? O sea, el uranio, el hidrógeno, ¿no? Etcétera. Bueno, a ver, la pregunta 3. Dice, los recursos agotables o no renovables, es casi lo mismo que la pregunta 1, son los que no pueden ser, ahí está, utilizados más de, y acá completas, una vez en la producción. No pueden ser utilizados más de una vez en la producción, ¿ya? Con eso ya vamos completando nuestra tablita. A ver, vamos a hacer una pregunta, a ver, sobre relacionar. A ver, la pregunta 5, a ver, vamos a hacer la pregunta 5, ¿ya? Ahí dice, cuando el recurso se encuentra en su hábitat natural, o sea, todavía el hombre no lo ha explotado, ¿no? Materia prima transformada, cuando el recurso ha sido extraído de su hábitat natural. Y ahí hay un factor negativo en los países, que incluso el Papa Francisco lo criticó en su última visita al Perú, la destrucción de los bosques a gran velocidad, ¿no? Bueno, la materia bruta es el recurso que todavía no ha sido extraído de su hábitat natural, ¿no? Por ejemplo, un árbol es materia bruta, ¿no? Ahora, una vez que viene ¿no? El talador, ¿no es cierto? El leñador, digamos, y saca el tronco del árbol, eso sería la materia prima, ¿no? Ahora, cuando esa madera ya está procesada para hacer, por ejemplo, ataúdes, ¿no? Que es lo que más se produce ahora, pasa a ser insumo, ¿no? Hay que diferenciar. Es como la leche, mira, la leche en la ubre, en la teta de la vaca es materia bruta. Cuando la extraes es materia prima. Pero cuando está en polvo para hacer helados, dulces, etcétera, se llama insumo, ¿ya?
Entonces, en su hábitat natural sería materia bruta, ¿ya? Cuando está transformada sería insumo. Cuando ha sido extraído, materia prima. Y cuando se destruyen los bosques, pues, ¿no? A gran velocidad por la tala ilegal, ¿no? Hay mucha tala ilegal, eso puede ser muy perjudicial, ¿ya? A ver, vamos a la pregunta 7. A ver, la pregunta 7, ¿ya? Algunas quedan para ustedes, muchachos, no es que nos salteamos para ganar tiempo, ¿ya? Colocar verdadero o falso. A ver, salario por tiempo es aquel que el trabajador recibe según el lapso de tiempo de su jornada. Muy bien. También se le llama jornal, ¿ya? Jornal viene de jornada. Es lo que tú ganas en función a las horas trabajadas. Generalmente es por día, ¿no? Un día puede tener 7 horas, 10 horas, 12 horas según las empresas. Debería tener 8, pero en el Perú hay una flexibilidad laboral, ¿no? Hay vigilantes que están 20 horas cuidando un banco, ¿no? Y nadie dice nada. A ver, la 2 dice, salario mínimo vital es aquel salario con el que el trabajador puede satisfacer sus necesidades vitales. Claro, ese es el salario referencial, ¿no? Que cubre la canasta básica de consumo. Es verdadero. PEA significa población económicamente alta. No, es activa. Alta no, pues no sea malo. Población económicamente activa. Y PEC significa población económicamente pasiva. Es cierto, pues. Ahí están los estudiantes, ¿no? Están los sacerdotes, están, por ejemplo, los que quieren trabajar, pero se chupan, tienen temor de salir a buscar empleo, ¿no? Es la población económicamente pasiva, ¿ya? A ver, vamos a las preguntas objetivas, las que son tipo examen de admisión. Ustedes el año 2021 deben estar terminando su secundaria y el 2022 ya San Marcos los espera, ¿ya? Los espera la Católica. Pero los que van a San Marcos saben perfectamente que hoy los exámenes son sistemas DECO, o sea, son sistemas de lectura. Vamos a tratar también de introducir algún sistema DECO en algunas preguntas, ¿ya? A ver, la pregunta 11 dice, ¿cuál no corresponde a la población económicamente subempleada o a los subempleados en general? A ver, trabajan eventualmente, ¿sí? Normalmente no tienen trabajo fijo. Trabajan en actividades que no corresponden a su formación, ¿no? El propio es economista, está enseñando. A ver, no gozan de beneficios sociales, con mayor razón, son informales en su mayoría. Trabajan permanentemente de acuerdo a su formación. No, pues esos serían los adecuadamente empleados. Así que la D sería la respuesta, ¿ya? Es la que no corresponde a la población económicamente subempleada. La E también es verdadero, porque un subempleado puede ser ambulante, puede ser obrero, puede ser profe, no interesa, ¿no? A ver, la pregunta número 12 dice, grupo de personas aptas para realizar la tarea productiva, ¿no? Obvio, pues estamos hablando de la población económicamente activa, ¿ya? La famosa PEA, la PEA del Perú. A ver, pregunta número 13. Se conoce como trabajadores subempleados aquellos que, dice, viven de actividades laborales fijas, realizan actividades propias, perciben un salario mínimo vital, o sea, cubren su canasta, realizan actividades en forma temporal, perciben ingresos fijos, obviamente lo que más se adecua es la D, ¿no? Porque no trabajan de manera constante, trabajan de manera eventual, ¿no? Y con mayor razón, pues, la informalidad es mucho mayor en ellos, ¿no? La pregunta 14, a ver. ¿Es la capacidad física e intelectual de una persona para crear bienes y servicios? Bueno, obviamente estamos hablando del trabajo, ¿no? El trabajo puede ser manual cuando es físico, es muscular, o puede ser intelectual. Es intelectual cuando es un trabajo más de carácter mental, ¿no es cierto? Muy bien, la respuesta sería el trabajo, ¿ya? A ver, la pregunta 15 dice, la división del trabajo busca la especialización del tipo de producción, logrando en el trabajador, allá, o sea, el objetivo, ¿no?
obteniendo la empresa mayor. A ver, vamos a tratar de entender esto, ¿ya? La división del trabajo, muchachos, es una distribución de diferentes actividades, ¿no? De acuerdo a cómo las empresas van, ¿no?, repartiendo la obra dentro del negocio, ¿no?, dentro del proceso. Por ejemplo, en una pollería, te vas a un Rockies, vas a encontrar a los cocineros, ¿no?, dedicados solamente a esa función. Vas a ver a los deliveries, que solamente se encargan de repartir, los vigilantes que se encargan de la seguridad, los mozos que se encargan de atender, ¿qué más? La anfitriona que llama la atención para que más gente entre al restaurante. O sea, cada uno tiene una función diferenciada, pero también puede haber una división del trabajo dentro de cada ocupación. Por ejemplo, los médicos, ¿no? Tú vas a ser médico, estudiaste medicina humana, después de 11 años vas a ser médico cirujano, ese es el título que te dan, pero luego vas a tener que especializarte. Algunos, por ejemplo, se van a especializar en esto que es la oftalmología, van a ser oculistas, ¿no? Otros van a relacionarse con la otorrinolaringología, otros van a ser neurólogos, otros van a ser corazón, cardiólogos, otros van a ser infectólogos, ahora va a estar de moda con la pandemia, otros van a ser, no sé, pues podólogos, otros van a ser psiquiatras para curar locos, o sea, van a tener diferentes actividades. ¿Qué va a lograr la división del trabajo? Va a lograr que el obrero, el profesor, el vendedor tenga mayor destreza, o sea, mayor habilidad. Y lógicamente su destreza lo conducirá a ser más productivo, ¿no? Y las empresas ganan rendimiento, ganan productividad. Entonces la respuesta sería ahí la C, ¿ya? Destreza y productividad. A ver, una última preguntita para poderle dejar la tarea. A ver, la pregunta número 20, a ver, esa está fácil, ¿ah? Dice, los trabajadores se jubilan según nuestra legislación laboral. Allá, los obreros a los 65 años, ¿no? Los obreros a los 65 años. Los médicos a los 30 años de servicio, eso no es correcto. Las mujeres a los 65 años, las mujeres a los 50 años. No, solamente se pueden jubilar este grupo, ¿ya? A los 65. En el caso de las mujeres, salvo la informalidad que hay, a los 60, ¿ya? Ahí tenemos entonces una idea sobre el trabajo del día de hoy, ¿ya? A ver, muchachos, por favor, escuchen bien la tarea. Ya saben qué día se presenta la tarea, jueves de 5 a 9. Fuera de esa hora no estoy revisando, es como si no hubieras presentado, ¿ya? La tarea es la siguiente, por favor. A ver, anoten ahí. Ventajas y desventajas de la división del trabajo. Nada más. Esa es toda la tarea, ¿ya? Rodrigo Carranza, amiguito, la tarea se envía de 5 a 9. Más nada. Ya me entendiste, ¿no? ¿Tiene barrio o no? Más nada. O sea, no hay otra opción. De 5 a 9. ¿Está bien? ¿Cuál dijo que era la tarea, profe? Dime, hijo. ¿Cuál dijo que era la tarea, perdón? Allá, nuevamente. A ver, ¿cuáles son las ventajas y las desventajas de la división del trabajo? ¿Ya? Ya, muchas gracias. Esa es la tarea. Muy bien, muchachos, siendo ya la hora indicada, ha sido un placer, ¿no? Es un buen salón, estoy viendo, la mayoría responde la pregunta que estamos haciendo, ¿ya? ¿Todo bien, muchachos? ¿Sí? Son los jueves, ¿verdad? ¿Perdón? Son los jueves, ¿verdad? Naomi y Fabiana hemos dicho bien claro los jueves, ¿ya? Más nada, los jueves de 5 a 9, nada más, ¿ya? Bien, muchachos, muchas gracias. Hasta luego, nos vemos la próxima clase, ¿ya? Gracias, muy bien, gracias por su presencia. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, maestro. Ya, Ya está. Hasta luego, maestro. perfecto.